Hola amigos, contrabajistas tangueros. Hoy les traigo otro de los modelos rítmicos tan importantes como el marcato, el otro que es la síncopa. La síncopa que no es una sola, sino que son un montón porque hay muchísimas variantes de síncopa. Entonces, vamos a empezar. Se llama síncopa porque es un modelo rítmico que anticipa el tiempo fuerte. Lo hace síncopa con la corchea del compás anterior y acentúa esa síncopa. Este modelo luego se fue transformando y muchas veces es bastante más a tierra que sincopado, pero empezó siendo síncopa. Entonces, esa síncopa empieza con el arco siempre tirando y desde arriba. Es un movimiento de mucho peso del arco sobre la cuerda. Y lo vamos a dividir, el modelo rítmico de la síncopa, que ocupa un compás, lo vamos a dividir en dos partes, porque son dos cosas bastante distintas. La primera parte son esos dos tiempos, esos dos golpes que hacen la síncopa, que sería esta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? La segunda parte de la síncopa sería el... Entonces sería 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Vamos a empezar por la primera parte que le vamos a llamar pregunta, que es el chan, chan. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esa primera corchea anticipada, dejando caer el arco y haciendo que se note mucho ese acento. E intentamos hacer el golpe primero y controlar el rebote. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esa es la primera nota. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Es muy importante dejar caer con mucho peso, como siempre. Y controlar de mano izquierda también, como siempre, el final de la nota. Lo controlamos de aquí, con la izquierda. Sustain y soltamos. Y la segunda nota, que es la que va empujando, es un rebote de la primera. Intentemos que caiga en el mismo lugar donde dejé el arco para la primera nota, ahí rebota la segunda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si vengo de arriba, y es un rebote empujando muy cortito. ¿Qué notas tocamos? O sea, aquí estamos hablando de arco y de la mano izquierda. Decimos, ¿qué notas tocamos? Generalmente es la fundamental del acorde y la segunda nota puede ser la repetición de la misma fundamental o la quinta. Aquí estamos haciendo quinta, do, sol. ¿Sí? Entonces, esa sería la pregunta de la síncopa anticipada. ¿Y cuál sería la respuesta de la síncopa anticipada? Que también se puede hacer con arco o pizzicato. Ahora lo vamos a hacer con arco. Y con arco sería esta. Esta es la pregunta. Y la respuesta es una empujando y una tirando. Las notas, aquí estoy usando el arpegio entero, entonces estoy usando, si para la pregunta hago tónica y quinta, para la respuesta hago tercera y octava. 1, 2, 3, 4. Puede ser la misma quinta. Puede ser... Si la primera fueron dos tónicas, dos fundamentales, perdón, quinta y octava. Esto es típico. ¿Sí? Lo importante es que la primera nota de esa respuesta sea empujando y muy, muy, muy cortita. También es un rebote y la última, la negra, es tirando. Y ahora vamos a ver que esa nota también puede ser muy cortita o puede ser un poquito más tenuta. Entonces, 1, 2, 3, 4. Eso es tenida. Esto es cortita.
Entonces, el movimiento de la síncopa del arco es para abajo, para arriba, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para abajo. Siempre. ¿Sí? ¿Cuándo se hace tenida? ¿Cuándo se hace corta? ¿Cuándo se hace con arpegio? ¿Cuándo se hace en la misma nota? Eso es muy estilístico. Eso depende de los estilos del tango que se esté tocando, de las orquestas o de los compositores que han hecho ese tango o el estilo en el que se quiere tocar y por supuesto de los intérpretes. Y como es un modelo rítmico que va con el piano, con las guitarras, si hay guitarra, pero fundamentalmente con el contrabajo y con el piano, hay que ponerse de acuerdo el contrabajista y el pianista cómo les gusta hacer la síncopa, ¿sí? Y además las notas que va a tocar el contrabajo, por supuesto, son las notas que toca el piano, ¿sí? No va a tocar el piano tónica y quinta y el contrabajo tónica, tónica. En general tocan siempre lo mismo, tónica, quinta, quinta, octava, o tónica, quinta, tercera, octava. Y eso está escrito, y está escrito lo mismo en la mano izquierda del piano que en el contrabajo. Por otro lado, la respuesta de la síncopa también puede hacerse pizzicato. 1, 2, 3, 4. Luego de la síncopa anticipada, o además de la síncopa anticipada, tenemos la síncopa a tierra. Esa síncopa anticipada lo que hace es que el primer tiempo del compás lo acentúa también. Hace la síncopa, pero además acentúa el primer tiempo. Y eso es una cuestión del arco, es una cuestión de cómo arrancamos el sonido y hacemos sonar cuando termina esa primera corchea. Sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Yo hago la síncopa, pero luego acentúo el tiempo fuerte. 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, O. Esto es un poco como una derivación de la síncopa. La síncopa al principio decíamos que era más ligera y hacía chan, chan, tun, chin, can, can, tun, chin. Si luego el tango se va ralentando un poquito más o se va haciendo un poquito más pesante o más duro, esa síncopa que tiende a apoyarse en el primer tiempo. Y entonces pasa eso de que el primer tiempo también está acentuado. Son como si fueran dos acentos seguidos. Y todo lo hace el movimiento del arco. Suelto el arco desde arriba, pero luego le doy ese tirón de encender el fósforo, le doy el tirón en el primer tiempo. Ahí no mordió. Ahí sí. Luego, esta síncopa, que es a tierra, puede ir con un arrastre. Esa es otra variante más. Entonces, si yo voy a tocar un re, en vez de tocarlo al aire, lo quiero arrastrar, entonces lo toco pisado y hago 1, 2, 3, 4. O. El arrastre es arrastrando la mano izquierda. Entonces, hay un golpe en la síncopa y hay un acento en el primer tiempo. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Luego, el arrastre también puede tener otras variantes, que son arrastres digitados con la mano izquierda. 1, 2, 3, 4. El golpe de la síncopa. Por ejemplo, si voy a hacer do, do sostenido, re con la mano izquierda, el golpe de la síncopa está como en el do. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y el tiempo fuerte está en el re. Lo que yo voy a tocar es un acorde de re menor, por ejemplo. 1, 2, 3 y O.
con la quinta grave también. La, re. Y esto le llamo síncopa digitada o arrastrada a tierra. Luego, Piazzolla utiliza mucho la síncopa y generalmente a tierra. Utiliza este formato de síncopa, con la síncopa. Y muchas veces, por ejemplo, en un la, puedo hacer desde el sol al aire pizzicato. Esto sería anticipada, con arrastre. Luego, también, la segunda parte de la síncopa, lo que le llamamos la respuesta, también depende estilísticamente y cómo le guste a los intérpretes, si es a tierra o a veces tiene un poquito de ritenuto. Entonces puede ser un... Eso depende también de cómo viene el tema, de los matices, de los tiempos. Muchas veces la síncopa se usa para ir acelerando también. Chan. Y se va tirando para adelante, porque es una figura que tiende a tirar para adelante. Por lo tanto, también, si no se quiere tirar para adelante, hay que retener. La síncopa hay que tirarla siempre un poquito para atrás. Justamente por eso, porque al sincopar tiene una tendencia a irse hacia adelante. Entonces, si uno quiere mantener el tempo, el contrabajo es el que tiene que tirar para atrás. Y también muchas veces es el contrabajo el que da ese timing para la síncopa, junto con el piano. Hay que mirarse mucho, el contrabajista mira al pianista, se ven las cabezas y se ve dónde va a caer. Y si se ve si va a caer anticipada o se quiere que caiga a tierra. Bueno, es un montón la síncopa, pero creo que por ahora pueden ir practicando esto. Practiquen tirar el arco, este rebote. ¿Sí? Y ahora también les voy a poner unos ejemplos del ensayo de ayer con la base de Astor, con piano y guitarra, para que vean cómo se combina el contrabajo con el piano y con la guitarra en la base de algunos de estos ejemplos de síncopa. Bueno, espero que les haya gustado, que toquen muchas síncopas y me comentan cualquier cosa que necesiten.